Ya vamos avanzando con el estudio de la palabra y es muy difícil compendiar toda esta historia de la vida de un hombre prisionero donde anhelaba fervientemente la gloria de Dios. Los capítulos que estamos estudiando, que es el versículo 19 al 20 del capítulo 1, nos ayuda a entender justamente en qué situación se encontraba el apóstol Pablo. Toda situación para el apóstol Pablo fue determinante y él estaba bajo la custodia de la guardia pretoriana, que eran aproximadamente 10.000 hombres que estaban al servicio del César en ese momento. Y lo interesante es que Pablo, cuando ya estaba cumpliendo esta sentencia domiciliaria, tenía un soldado a su lado, donde, ceñido por un grillo, a muy poca distancia, permanentemente recibía visitas. Y todas estas ocasiones permitían justamente que la gloria de Dios se manifestara. A cada persona que él hablaba, cada visita que recibía, cada instrucción, cada revelación acerca de Jesucristo era escuchado por los soldados. Por eso es interesante que en este contexto Pablo nos ayuda a entender que todas las cosas redundaban para bien y la gloria de Dios se manifestaba de esta manera en salvación. Por eso que para Pablo era fundamental tener este concepto, que Cristo estaba obrando a través de él. Otra de las características que vamos a ver en este tercer encuentro es la humildad de Pablo. Pablo pide la intervención de sus amigos en oración, lo que nosotros consideramos que es la intercesión. Pablo podía orar, tenía seguridad de quién era Cristo, su servicio, su llamado, pero sin embargo motivó e invitó a sus amigos a que fuesen parte de sus prisiones y los invita a ellos a orar fervientemente por su situación y condición, entendiendo de que sus oraciones podían ser contestadas y redundar en beneficio de su liberación. Otra de las características es que Pablo pide a los creyentes en las oraciones que sean fervientes y pidan fuerza y ánimo para que nunca esto decaiga y que se aumente la fe y que crezca el amor en ellos. Así que Pablo no solamente estaba pidiendo por él, sino les daba una tarea. Pablo sabe que también tiene la ayuda del Espíritu Santo y la presencia es el cumplimiento de la promesa de Jesús que diría: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que no solamente la oración, sino también la presencia de sus amigos y el Espíritu Santo que estaba con él todos los días del cumplimiento. Otra de las características, Pablo utiliza acá una expresión en griego donde él estaba totalmente enfocado. Toda la situación de Pablo es una situación de expectante y de esperanza. Por lo tanto, su mirada estaba centrada y fijada en una respuesta que él estaba esperando. A ver si puedo pronunciar bien. La palabra es apokaradokia, que se refiere a la mirada ansiosa e intensa que se aparta de todo lo que está a nuestro alrededor, fijándose en una respuesta que él estaba esperando. Él quería no ser avergonzado y presentarse como alguien cobarde, sino que él estaba fijo en todo aquello por lo cual Dios lo había llamado y por lo tanto su mirada estaba centrada en eso. Pablo está seguro de que en Cristo hallará el coraje para no ser avergonzado por el Evangelio. Los comienzos del apóstol Pablo siempre fueron tumultuosos. Ustedes recordarán que Pablo se presentaba en las sinagogas porque allí es donde podía debatir con los maestros de la ley y también poner la posición justamente de la nueva alianza. Él sabía que estas cuestiones de controversia traían a veces la multitud de la gente que se agolpaba para ver qué era lo que sucedía y a partir de ahí él tomaba como plataforma para predicar. Por eso es que desde los comienzos, aunque Pablo recibió azote según el relato de Hechos capítulo 16, justamente por la proclamación del Evangelio, Pablo sabía que el Evangelio no podía ser avergonzado y él era el portador justamente de estas buenas noticias por las cuales quería que sus hermanos fuesen inspirados. Otra de las características que vamos a ver en este tercer capítulo es una disyuntiva y un desafío sobre quedarse o partir. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 1, del verso 21 al 26. Para Pablo, Cristo había sido el principio de su vida y también iba a ser el final de sus días. Su vida comienza a partir de Damasco como si fuera un volver a empezar de todas sus vivencias pasadas
y acá se aplica lo que dice Efesios: las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas hechas nuevas. Pablo comenzó a caminar una nueva ruta y en esta ruta comenzó a experimentar el gran desafío de la proclamación del Evangelio. También Pablo sabía que podía tener la recompensa de la vida eterna y iba a ser galardonado finalmente en sus días, pero no obstante utiliza este término: si me quedo, que sea para provecho de los hermanos, y si me voy, también va a ser algo glorioso y voy a estar disfrutando de la presencia de Dios. Pablo insta a los hermanos de Filipo a vivir de una manera digna, llena de fe, y que profesen, que den a conocer justamente este llamado, la profesión de la fe. Eso es lo que él quiere decir cuando dice que vuestra conducta sea la que corresponda a los que están consagrados a Cristo. El término que habíamos utilizado anteriormente, que era el pueblo de Dios había sido apartado, pero de la misma manera, en este contexto, Pablo dice: ustedes son ciudadanos de un reino que se ha establecido, por lo tanto deben comportarse bajo estas normas que trae esta vida en Cristo. Pablo estaba escribiendo desde la capital del Imperio Romano, desde Roma mismo, así que él era ciudadano romano y escribe a esta colonia para que ellos tengan presente todas las enseñanzas que él le había dado de manera inicial. Él se había ofrecido como el mismo ejemplo de ellos cuando recibió los latigazos, cuando recibió todas las injurias y cosas y padecimientos por causa del Evangelio de Cristo. Pablo era el testimonio vivo de que había encarnado justamente la fe y la esperanza de una nueva naturaleza que partía desde el momento que se encontró con Jesús. Así que te invito nuevamente a repasar la lectura de toda esta tercera clase, que nos permitirá ver cuán hermoso ha sido el ministerio de este hombre. Y te invito a que podamos reflexionar qué es lo que podemos hacer hoy nosotros a favor del reino de los cielos, el extendimiento del Evangelio, la proclamación de las buenas noticias, la intercesión por los hermanos que están en necesidad, el interesarnos por aquellos que están pasando un tiempo difícil. ¿Cuántas cosas nos desafía esta carta, entendiendo de que un hombre tan valioso en las manos de Dios no tuvo ningún reparo en pedir auxilio cuando fue necesario para que su ministerio se pudiera cumplir?